Ampliamos nuestra mesa porque no estamos solos, estamos acompañados. Le damos la bienvenida a Nelson Nano Nussbaum, que nos visita por primera vez, periodista. Nelson, buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, gracias por la invitación, muy amables. Vamos a hablar, por supuesto, de este país, el análisis que tiene que ver con la situación también, y para eso tenemos un especialista, un amigo que nos visita frecuentemente. Claro que sí, le damos la bienvenida a Andrés Fernández, analista político, ya estuvo en esta mesa y lo recibimos nuevamente. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo le va? Buenas noches, bueno, gracias por la invitación y un placer estar acá nuevamente. Si pusiéramos hoy, como solemos hacerlo aquí en la televisión, una pantalla dividida, con gente tomando la calle, quemando vehículos, depósitos de basura, lo primero que nos preguntaríamos es, ¿en qué lugar es? ¿Fue en Ecuador? ¿Es lo de Chile? ¿Es lo que pasa en Bolivia hoy? Así de grave es la situación en nuestra América. Sí, indudablemente hay una creciente conflictividad social a lo largo del continente, del subcontinente, pero que responden a distintas razones. Bueno, un poco han estado adelantando en la presentación del bloque, pero indudablemente esto hacia adelante está generando información, está generando posibilidades para investigar muchos fenómenos y que a su vez son muy dinámicos, así que hay que estar encima de los eventos para tratar de dilucidar algunas cuestiones que son centrales en esto, ¿no? De diferenciar y comparar cada crisis por país. Te voy a robar una pregunta, porque recién la hacías o antes de comenzar el programa y se la vamos a trasladar a Nano. A ver, ¿Por adelante. qué en un país pasan cuestiones graves como es en Bolivia y el presidente se va? ¿Qué es lo diferente que tiene de Chile, donde pasan cuestiones tan trágicas como las otras y el presidente parece fuerte como el primer día? Creo que tiene que ver con el entramado social y político que se genera en cada país, con las intenciones de las fuerzas políticas que gobiernan y de la oposición. Hay una frase que es muy recurrente por estos días y que se habla a quién apuntan las armas. Se ha visto represión en Chile, se ha visto lo que pasó en Bolivia, digamos, y a quién apuntan las armas. Es lo que vos decías recién. Por un lado, en Chile se reprime la protesta social, el reclamo de la gente por mayor igualdad en una economía de un país como el trasandino, en el cual las diferencias están más marcadas que en ninguno quizás, a pesar de que algunos datos dan indicadores de crecimiento económico, entonces se habla de un crecimiento económico un tanto ficticio. Y por otro lado, Bolivia, uno de los países que ha logrado reducir la desigualdad como quizás ningún país en el mundo. Y ahí justamente la represión va para quienes quieren sostener este gobierno que es el de Evo Morales. Entonces creo que ahí queda claro que tiene que ver más que nada con las construcciones que se dan y como recién decía Andrés, tiene que ver con las particularidades de cada país y que se van dando situaciones diversas. Incluso uno podría decir tiene que ver con una cuestión económica. Y en algún aspecto sí, pero no en todos los países se da por una cuestión económica. Tal es el caso de Bolivia, que viene de un crecimiento sostenido, se ha reducido en los últimos años, pero continuaba con un crecimiento sostenido en lo económico. Claramente, bueno, lo que dice Nano, coincido totalmente. En Chile no podíamos anticipar una crisis de esta magnitud, sobre todo teniendo en cuenta que siempre se puso a ese país como un modelo a seguir y como una economía neoliberal que daba sus frutos y que tenía a la población contenta. Bueno, los hechos muestran otra cosa, pero en Bolivia los índices económicos de Evo Morales que hablan del crecimiento sostenido, y esta tarde lo veíamos, un boliviano tiene por sueldo mínimo una base de $305. El sueldo mínimo, el salario mínimo argentino está en $270. O sea, claramente la economía boliviana nos ha pasado el trapo, sobre todo en estos últimos años. No se podía anticipar una crisis de este tipo y estamos siendo testigos de lo que pasa en el país vecino. Da la impresión, y lo decíamos al comienzo, de que las protestas sociales en América Latina están desafiando a los estados latinoamericanos, cada una con sus argumentos. Ecuador y Chile quizás se podrían inscribir en la misma línea y a Bolivia deberíamos ubicarla en otro lugar de razones. Pero para hablar de esto estamos en contacto con un especialista, analista, investigador del Centro Latinoamericano de Análisis. Le damos la bienvenida al licenciado Matías Casiagüe, es politólogo y docente de la Universidad de Hurlingham. Muy buenas noches. ¿Cómo le va, Matías? Bueno, lo perdimos. Provisoriamente lo perdimos. Ya lo vamos a estar
recuperando la comunicación, una comunicación con Buenos Aires para reflexionar sobre lo que está pasando en Latinoamérica. Comenzó Ecuador con las masivas protestas, fueron conciliados los puntos en una mesa de diálogo. Luego Chile, que lleva ya un mes de movilizaciones, hoy unas 80.000 personas se reunieron en Santiago, y ahora Bolivia. No sé cómo lo ven ustedes, pero a grandes rasgos da la impresión de que Ecuador y Chile tienen motivos económicos para movilizarse, en tanto que en Bolivia estamos hablando de cuestiones estrictamente políticas. Así es. Si me apuraste, diría que básicamente lo que se está viendo en Latinoamérica, a pesar de esas vicisitudes que se dan en cada país, tiene que ver con aquella vieja frase que decía la lucha de clases sociales. En definitiva, lo que se está dando acá es una atracción de fuerzas, que son las fuerzas productivas, que se dan en el marco de una estructura social que cada país la tiene, y que en definitiva, en el marco de esa puja, de esa disputa por el poder, se van dando diferentes situaciones que quizás antes, por algún motivo u otro, estaban paralizadas, frenadas, y que de repente eso salta a la luz, y por eso vemos en cada país de Latinoamérica que se van dando diferentes manifestaciones con distintos argumentos. Y lo otro preocupante es cómo se van rompiendo las estructuras institucionales, es decir, cómo en muchos países la institucionalidad pasa a un segundo plano. Y lo otro tiene que ver con los derechos humanos, digamos, hay vulneración de derechos humanos y se rompe con la institucionalidad. Creo que son dos cosas preocupantes pensando en el crecimiento y el desarrollo que pueda tener una Latinoamérica en conjunto. En los viejos libros de misterio y de asesinatos, el investigador privado decía siempre quién se beneficia con este crimen para tratar de determinar quién es el asesino. Mirando sobre lo que ocurre en Bolivia, con la cuestión energética de por medio, con la riqueza que tiene Bolivia, quizás sea una buena manera de empezar ese interrogante, ¿no? Y detrás de la conflictividad, más allá de que haya razones mucho más profundas que una simple crisis económica o algún reclamo por mayor institucionalidad, como recién se mencionó, hay intereses indudablemente que están jugando su juego. Y no es la primera vez y posiblemente no sea la última. Basta revisar los archivos desclasificados de los Estados Unidos para saber que en la historia de la inestabilidad en la región, particularmente desde la década del 60 y del 70 en adelante, los Estados Unidos tuvieron una profunda injerencia en ese proceso de inestabilizar la región. Aliado con sus empresas, aliado con los grupos económicos, tanto que responden a los Estados Unidos como también los grupos económicos locales, que puede ser el caso puntual de Bolivia, digamos, en esta serie de políticas que encargó el gobierno de Evo Morales de mayor igualdad y mayor equidad para el pueblo boliviano. Hay un claro rechazo de ciertos sectores que han sido históricamente beneficiados sobre todo del oriente boliviano, que quizás no le perdonan esa construcción. Entonces hay que ver también, como bien mencionás, Pablo, hacia dónde se dirige, quién se está beneficiando de este contexto. China. Por otra parte, a propósito de beneficios y utilizando una cuenta, muchos hablan, bueno, hoy lo dijo Pichetto claramente, digamos, es como dejan de lado lo ético, lo moral, y dicen, dejemos de lado a los bolivarianos, vamos con Chile, que ahí hay algo que reditúa. ¿Se puede hacer eso? ¿Puede un país debatir qué quiere, qué no quiere? Un país tiene que debatir qué es lo que quiere y cómo lo quiere, pero en el marco de cierta institucionalidad, de un poder legitimado por el pueblo. En ese contexto, un país, claro, que puede decidir cómo crecer y desarrollarse. El tema es con qué ideales, claro, con qué elementos y herramientas, ¿no? Claro, que no es poca cosa, ¿no? Claro. Muchas veces tiene más sentido el qué y el cómo que el para qué, digamos. Absolutamente. Bueno, le contamos a la gente de paso una información que se acaba de consolidar. Marcelo Tinelli va a formar parte del gobierno de Alberto Fernández. Había sonado durante la tarde de hoy. Muchos medios están confirmando esta especie, que lo asocia con la lucha contra la pobreza. Habrá que ver cómo se da, en qué términos esa presencia, ¿no? Bueno, todo un tema para charlar en Sentando Postura, ¿no? La irrupción del espectáculo, bueno, de estas figuras que son los outsiders de la política que terminan teniendo tanto impacto, ¿no? Ha sido un fenómeno que se dio en los últimos años. Acá estamos, el diario El Cronista, Marcelo Tinelli reveló que habló con Alberto Fernández para sumarse a su gobierno. Bueno, hace cuánto tiempo que se escucha el run run de Marcelo Tinelli, ¿eh? Se jugó. Ahora sí, ahora se jugó y fue concreto. Ha jugado
para seguir nosotros haciendo eso con las palabras, ha jugado con la política siempre. Cuando empezó Macri se reunió con él, se reunió con todos, y ahora se jugó, porque sumarse a un gobierno tiene sus limitantes, tiene sus probables contradicciones para aquellos que quieren hacer una política, y él que ha hecho una carrera notable, digo, desde lo exitoso, más allá de todo el otro debate. Sí, claramente, ¿no? claramente. Bueno, vamos a esperar a ver lo que trasciende acerca de qué rol va a estar desempeñando, en qué gabinete lo van a ubicar o se va a ubicar, ¿dónde lo ve usted? ¿En deportes? No, en la pobreza dicen que va a trabajar. En pobreza. En pobreza, dice que es la cuestión que tiene que ver. Habrá que ver cómo le va. Pero me quedé pensando recién en lo que hablábamos respecto de las sombras de otros poderes que van por detrás de lo que ocurre en Latinoamérica. ¿Cuál es el valor de Bolivia, por ejemplo, en términos de economía, de desarrollo económico, para Estados Unidos, para China, el debate geopolítico? Y bueno, hay una puja de intereses indudablemente y el factor determinante lo podríamos encontrar en el nuevo valor que tiene el litio, por ejemplo, para las nuevas tecnologías. Y Bolivia es una... ¿Le contamos a la gente? Es la batería del celular. Perfecto, claro. Eso, el desarrollo de las nuevas tecnologías incluyen estos materiales. Argentina también tiene una gran reserva de litio, digamos, no es un debate al que estamos exentos. Y después otra cuestión, los hidrocarburos, que también hay intereses, sobre todo, como mencionaba recién, del oriente de Bolivia, tienen intereses los grupos empresarios respecto a esos recursos. Así que bueno, habría que ver. Y indudablemente hay una puja de intereses que no estamos viendo todas las caras, no estamos viendo todas las facetas y va por detrás de otros reclamos que pueden ser justos desde la población, desde lo económico, o también en el caso de Bolivia, que se complejiza aún más con cuestiones religiosas, culturales. Bueno, pero acabas de poner el pie en el estribo de la pregunta que es la del millón, me parece. Porque hoy hablábamos con los compañeros detrás de cámara. ¿Qué hubiese pasado si Alberto Fernández en vez de 8 puntos sacaba 2 puntos? Vos acabas de decir, nos tenemos que ver reflejados en algún sentido en este debate. La potencialidad de Argentina hacia el futuro. ¿Es un escenario de Argentina en el que puede ocurrir algo de esto? Y es difícil realmente hoy en América Latina hacer un pronóstico acerca de cómo se pueden ir dando las cosas. Lo que sí en el plano político se observa es cada vez más fuerte una polarización entre dos fuerzas políticas que prácticamente transversalmente cortan al continente, que tiene que ver con cierto progresismo por un lado y la derecha por otro, digamos. Creo que prácticamente incluso se ve esto en las redes sociales, en todo. Se marca una posición de un lado y del otro, es como que corta transversalmente, y digo, por ahí el daño político que puede generar eso es las fuerzas minoritarias que prácticamente ya participan cada vez menos. Se vio en las elecciones pasadas acá, la provincia de Córdoba, por ejemplo, ya prácticamente tiene legisladores de 2 partidos. Claro. Bueno, y un amigo, sí, y te lo traslado a vos, nos dice, pregunta ingenua. Si ganan tan bien en Bolivia, ¿por qué tenemos tantos bolivianos en Argentina? Y en Chile, que están tan mal, no nos invaden buscando trabajo. No me cierra su análisis. Bueno, después un comentario que tiene que ver justamente con esto de la grieta. Pero, digamos, los indicadores en Bolivia son números. Si algo tiene bueno nuestra época, que los podemos leer, que están ahí, que no mienten. Antes se mentía en nuestro país con el INDEC. Ahora no. Ahora no, hay que agradecerlo al gobierno que se va. Pero los indicadores en Bolivia han mejorado todos. En todo caso, el pecado no estaba ahí de Evo, sino en otras cuestiones que también en términos democráticos no debieran aceptarse. Perpetuarse en el poder, utilizar a veces la estructura del Estado para hacerlo. Eso lo podemos discutir. Lo que es indiscutible, lo del golpe de Estado, la repulsa total. Bien, bueno, respondiendo a este mensaje que acabas de leer, Pablo, podríamos decir que Chile, si bien tiene problemas de distribución y está revelando ahora las privaciones de un sector de la sociedad que no puede acceder a la educación o a la salud, o que tiene problemas para jubilarse porque se jubila con muy poco. En este último tiempo han comenzado a jubilarse los trabajadores que quedaron atados a la privatización del sistema. Relativamente había tenido un estándar de vida aceptable históricamente nuestro país vecino. Bolivia, por el contrario, viene de profundas desigualdades y los indicadores económicos han ido mejorando con la evolución del tiempo, y nosotros aquí en nuestra ciudad hemos registrado el caso de familias bolivianas que analizaban volverse a su país porque en la comparativa se
encontraban mejor de aquel lado que de este, sobre todo en los últimos años. Estamos hablando de que Bolivia es productor de gas. Le vende a Argentina el 10% de lo que usamos el gas es de Bolivia. Solamente el 18% de la población está conectada al gas domiciliario. Mirá vos lo que es la brecha, lo que era la brecha. Ahora se ha revertido esa pirámide. Por eso en realidad lo que tratamos es de analizar la realidad y encontrar ahí las respuestas. Lo decíamos recién, me parece que, al menos para mí puede ser una buena síntesis. Los errores de Evo, que fueron muchos, que fueron terribles, que enferman a la democracia, de ninguna manera pueden sustentar lo que ocurrió. No se puede dejar de decir esto, ¿no? Tiene que ver con el último proceso electoral que está, bueno, viciado de denuncias por irregularidades, un plebiscito que no le había dado positivo al presidente Evo Morales, que de todas maneras fue por las elecciones para buscar otro mandato, pese a que la Constitución que él mismo había impulsado se lo impedía. Después gana las elecciones en primera vuelta con un porcentaje muy cerrado, muy parejo y con un corte en el escrutinio del medio que sembró las dudas. Digo, el proceso electoral también estuvo viciado de dudas, de irregularidades, tienen que ver con el próximo mandato, pero hay cuestiones que no quedaron demasiado claras y que tienen que ver con lo estrictamente político. ¿Cómo funcionará? Imaginemos, total, ¿cómo funcionará? ¿Habrá un llamado telefónico para decirle al presidente Macri, mirá, no digan que esto es un golpe de Estado? Porque la verdad, si repasamos un poquito la historia, cada vez que estuvimos bien alineados con los Estados Unidos, bueno, ocurrió en el 2001, éramos la sombra de los Estados Unidos, y mirá cómo nos fue. Digo, tampoco sería muy fácil pensar, bueno, vamos a traer a esta gente y vamos a vivir todos mejores. No ocurre eso, ¿no? Y bueno, históricamente, digamos, en esto si uno analiza el recorrido y el trayecto histórico en torno a las relaciones internacionales, Argentina siempre ha sido de sobreactuar, digamos, entre comillas. Y de acuerdo al gobierno que estuviese de turno, o éramos totalmente alineados a la potencia hegemónica continental, que son los Estados Unidos, o buscamos la alternativa. En el ciclo progresista se buscó una alternativa, la alternativa del ALBA, de la Unión Sudamericana o Latinoamericana. Bueno, habría que ver también, quizás algunos países tenían un recorrido un poco más, no voy a decir moderado, pero quizás una tradición. Por ejemplo, Brasil. Un criterio. Brasil tenía un recorrido que tiene que ver un poco más con la carrera diplomática, con una construcción que trascendía a los gobiernos. Bueno, Bolsonaro eso lo está poniendo en cuestión, ¿no? Pero hasta no obstante, Bolsonaro... No obstante, no ha intervenido Brasil, salvo las declaraciones de Bolsonaro, no ha intervenido en conflictos internacionales. Es muy bueno lo que vos decís. Es decir, hay un criterio de no hacerlo. Pasa con Uruguay, pasa con México. Un país que no ha intervenido, por ejemplo, directamente, salvo dando asilo político a quienes lo solicitan, pero no interviene en problemas de terceros países. Bueno, López Obrador fue categórico en ese sentido después del encuentro de la OEA. Dijo, en Venezuela no nos metemos porque para nosotros rige el principio internacional de no intervención en asuntos estatales. Digo, hay presidentes que no lo dijeron expresamente. AMLO fue el único que tomó postura y la hizo pública. Matías Cachabue es politólogo, es docente en la Universidad de Hurlingham y justamente está en comunicación con nosotros. Le damos la bienvenida. Buenas noches, Matías. ¿Cómo estás? Buenas noches y sé que tuvimos algunas dificultades técnicas, pido disculpas. Ha quedado todo en el pasado, olvidado. Claro que sí. Gracias. Por suerte ya estamos en contacto y lo decíamos al principio, la región parece mostrar movilizaciones sociales que están interpelando o están desafiando por lo menos a los estados latinoamericanos. Por razones distintas, recién lo charlamos en la mesa, se dieron masivas protestas en Ecuador, en Chile, en Bolivia, bueno, en Venezuela vienen registrándose desde hace mucho tiempo. ¿Hay un hilo conductor, hay un factor, algún elemento que permite conectar todo esto que está sucediendo en América Latina? ¿Cómo lo ves? Algo que escuché que venían discutiendo los panelistas en la mesa, bueno, Andrés lo conozco hace varios años ya. Yo creo que hay un factor común que hay que decirlo, es que efectivamente hay una América Latina en disputa y que grandes fuerzas sociales y políticas a nivel regional están disputando el control general de la región, en la orientación y el perfil de desarrollo que nuestras democracias y nuestras sociedades van a tener.
Me parece que eso es un factor, digamos, o un argumento único, base, para todo lo que viene ocurriendo de punta a punta en el continente desde los últimos 2 años. Digo, no escapa la propia coyuntura argentina de ese proceso, ¿no? Me parece que, digo, si recordamos lo que pasó en diciembre del 2017 con las grandes protestas de calle por la reforma previsional, vamos a saber también de lo que hablamos aquí, y que el propio proceso electoral argentino estuvo articulado a lo que está sucediendo a nivel regional, con los dramas que venimos teniendo desde el mes pasado, ¿no? Desde este octubre caliente, con 3 grandes elecciones y las protestas de calles de Ecuador y Chile, y lo que viene sucediendo en Bolivia en términos de un golpe de Estado, ¿no? Claramente, en el marco de disputas de 2 grandes fuerzas sociales y políticas hacia el interior de Bolivia. ¿Hay, Matías, un efecto dominó o un efecto contagio? Pensamos en la primavera árabe y pensamos en lo que se está viviendo en la región. No son instancias que se puedan comparar o enlazar directamente, pero esa es la consulta. Parece que cuando un pueblo despierta, cuando una sociedad sale a la calle, comienza a darse en otros países donde esos malestares estaban contenidos. Sí. En algún punto está buena la mención de la primavera árabe, porque más de un analista, incluso estaba hace poco leyendo algunas reflexiones de Atilio Borón, politólogo muy conocido en Argentina y en la región. Hay algunas características de lo que se conoce como guerras híbridas o guerras de 4ª y 5ª generación, o conflictos de carácter no convencional, que aparecieron en las primaveras árabes, en los conflictos de Medio Oriente hace unos años atrás, y que parece que hay características similares en lo que ocurre en la región, ¿no? Hay una guerra informativa, hay una guerra jurídica, o el caso de Lawfare, con lo que está pasando en Brasil con Lula da Silva. Digo, hay elementos que se usaron, o instrumentos, o estrategias de intervención de ciertas fuerzas en el conflicto muy similares, ¿no? En las primaveras árabes en su momento en Medio Oriente y en América Latina. Digo, eso me parece que es insoslayable que está ocurriendo en la región, ¿no? Y desde hace un tiempo largo. Lo que pasa es que efectivamente lo que hemos visto en el último mes en la región y lo que estamos viendo por estos días, particularmente en Bolivia, hace que todo esto aparezca con un nivel de contundencia insospechada, ¿no? Yo creo que efectivamente hay una América Latina en disputa, hay un proyecto neoliberal que colapsa en ciertos países. El caso, por supuesto, insignia es lo que ocurre en Bolivia. Ahora, también es cierto que los procesos de transformación post-neoliberales también han tenido sus crisis, ¿no? Y eso también hoy está pasando en Bolivia, ¿no? Con lo que hay que decirlo explícitamente, en el marco de un golpe de Estado, porque el 20 de octubre de este año Evo Morales obtuvo el 47% de los votos, ¿sí? ¿Qué fuerzas que no necesariamente se expresaron democráticamente hoy se están expresando en las calles y a partir de la violencia desde las fuerzas de seguridad y las fuerzas armadas de ese país? ¿No hay nada para criticarle, Matías, a ese último proceso electoral? Yo creo que sí, y creo que ahí aparece el planteo de estos conflictos de carácter no convencional, ¿no? Al día de hoy no se sabe y no hay una explicación cierta, ni por parte de las fuerzas de la oposición, ni por parte de las fuerzas del oficialismo destituido, ya a esta altura podemos decirlo de esa manera, en torno a lo que pasó en el famoso escrutinio provisorio, que fue interrumpido de manera sorpresiva, de manera imprevista y de manera no calculada, cuando faltaban muchos votos por contar y cuando sobre todo faltaban por contar los votos que provenían del campo y del exterior, que se sabe que son votos donde el partido de gobierno, el movimiento socialismo se hacía muy fuerte, ¿no? Entonces hay una gran duda sobre la actuación del Tribunal Superior Electoral, que generó el margen de incertidumbre social para que las protestas en contra del gobierno de Evo Morales fueran escalando al punto tal de generar esta escalada destituyente, ¿no? Con fuerzas civiles, el caso de los famosos comités cívicos, el caso de Luis Fernando Camacho, que es el referente del Comité Cívico de Santa Cruz,
¿sí? Y fuerzas de seguridad que en vez de preservar el orden democrático y constitucional, arremente contra él, ¿no? Es muy complejo el proceso y estamos muy parados encima del mismo para dar definiciones tajantes, pero lo cierto es que hay una incertidumbre y hay algo no explicado en torno a lo que sucedió con el Tribunal Superior Electoral, cortando intempestivamente ese escrutinio provisorio, que recordemos, cuando se dio el escrutinio definitivo, el resultado fue otro. Incluso el propio informe de la OEA, hoy a la tarde lo estaba repasando, señala ciertas situaciones complejas, pero en algún punto el informe de la OEA no invalidaba esos 10 puntos, o casi 10 puntos, depende de dónde nos paremos, de diferencia entre el hoy destituido Evo Morales y su partido Movimiento al Socialismo y la segunda fuerza electoral, que es Carlos Mesa, digo. Entonces, la verdad que la situación es muy compleja y que, en todo caso, se tendría que haber llamado al diálogo y a la pacificación, Claro. se tendría que haber llamado en última a nuevas elecciones, que el propio Evo Morales ya en una situación de acorralamiento sinceró y planteó, ¿no? Y que efectivamente no fueron, fue un proceso que no acataron las fuerzas destituyentes, ¿no? Y habilitando un drama como el que se está viviendo hoy en Bolivia, porque recordemos que hay dirigentes políticos que están asilados en la Embajada de México y otros países, como el caso de Argentina, hay dirigentes sociales refugiados y escondidos, y está empezando a haber dirigentes sociales que incluso están viniendo hacia nuestro país por la delicada situación que se está viviendo en el país, ¿no? Donde efectivamente hay dirigentes políticos y sociales que temen por sus vidas, ¿no? Y la verdad que preocupa cierta inacción por parte de nuestro gobierno, ¿no? Sí. Pensando que el vínculo cultural, económico y social que tenemos con Bolivia. Sí, nuestro gobierno que le ha negado el asilo político a 3 funcionarios bolivianos en el día de hoy. Y bueno, yo quiero aclarar esto, los chicos quieren hacerte una consulta, pero hay que decir que se han hecho denuncias por irregularidades respecto del último proceso electoral. Por suerte ya se ha dicho, lo que se cuestiona es el proceso electoral último que pondría a Evo Morales en un nuevo mandato a partir de enero 2020. Evo Morales se ha visto obligado a dejar su presidencia en un proceso que no tiene ningún tipo de denuncias, un proceso que no tiene ningún tipo de cuestionamientos en cuanto a la legitimidad, y es el proceso que está en curso. Si hay algo para cuestionar es el proceso que lo ponía en funciones el año que viene. No este. Este mandato ha sido interrumpido. Andrés, querías hacer una consulta. Sí. ¿Qué tal, Matías? Buenas noches. Buenas noches. Lo que te quiero preguntar, en el proceso este que mencionás, en el desarrollo de este escenario de disputa entre dos bloques políticos, sociales y económicos, ¿cómo ves el futuro de cara a la asunción de Alberto Fernández? En términos de política exterior, ¿no? Yo veo un futuro muy incierto en un punto, pero también es cierto de mucha disputa. Lo cierto es que este sábado y este domingo se reunió en Buenos Aires, por ejemplo, el Grupo de Puebla, que es un grupo de articulación de líderes y dirigentes progresistas de Sudamérica, con un perfil socialdemócrata, con un perfil de discusión y de valorización en torno a la democracia, que la verdad que estaba preparando, yo estuve ahí haciendo tareas de prensa, de investigación y tareas de prensa, de comunicación, y que la verdad que el panorama general que se percibía ahí, que se vivía ahí, era un escenario de relanzamiento, ¿no? De ese bloque de fuerzas económicas, sociales y políticas, de relanzamiento de otra etapa de la región, pensando efectivamente una articulación regional que uniera México, Argentina, pero que también uniera el proceso de Bolivia, los procesos y las fuerzas progresistas de Chile en un proceso de relanzamiento luego de esta rebelión social que realmente ha sacudido y sigue sacudiendo a Chile. Y la verdad es que el golpe de Estado en Bolivia, durante la reunión del Grupo de Puebla, la sensación que hubo es que ese presunto relanzamiento, que era algo que se venía, hasta en las caras y en los rostros y en los discursos, en el transcurso de esos 2 días fue cambiando y mostró efectivamente una preocupación muy
realmente muy grande por lo que estaba sucediendo y que efectivamente la preocupación de esas dirigencias era que América Latina estaba subsumida en una profunda disputa, ¿no? Y que lo que estaba sucediendo en Ecuador primero, en Chile ahora y el drama que se está viviendo en Bolivia hoy marcaban que ese conflicto se profundizaba. Todo lo contrario, que esos conflictos se podían institucionalizar y resolver por las vías democráticas, efectivamente habríamos un momento de mucha profundización del conflicto, de la lucha callejera y de situaciones que desinstitucionalizan el proceso político y social de la región, ¿no? Y en el marco de eso, creo que el gobierno de Alberto Fernández va a estar marcado, al menos en un primer momento, por lo que está sucediendo, ¿no? Recordemos lo que está pasando solo hoy, ¿no? Alberto Fernández articulándose con las presidencias de Perú, de Paraguay y de México para garantizar el asilo de Evo Morales, que corría peligro su vida, ¿sí? Mientras un gobierno argentino está desconociendo la situación realmente destituyente que se vive en el país. Realmente lo que pasó hoy es una señal clara de que la disputa por la orientación que la región va a tomar en los próximos años se profundiza y efectivamente a ciencia cierta no se sabe qué rumbo efectivamente va a tomar. Matías, te agradecemos un montón, el contacto ha sido muy amable y la verdad que has sumado tantas cosas a nuestra mesa de trabajo, por lo cual te perdonamos nuevamente la demora, ¿eh? No lo vamos a tener en cuenta. Por favor. Muchas gracias. Que tenga buenas noches, un abrazo. Buenas noches. Bueno, se ha inundado Venecia. El mundo está loco, digo, no todos los problemas los tenemos solamente nosotros. Claramente, Ha la subido la región. marea y se ha inundado Venecia.